nombre es Andrea Alejandra Velarde López, soy estudiante de diseño gráfico y hoy estaré hablando sobre los problemas que intervienen en el contexto del diseño. ¿Qué es un problema de diseño? Este es el resultado de un análisis de un área, sus antecedentes, el contexto y las variables involucradas. Es decir, es el resultado de un proceso de investigación y evaluación. Una manera de dar forma al problema de diseño es plantearlo en términos de una interfase, es decir, una relación entre sujeto, acción y utensilio. Ahora, ¿qué es el contexto? ¿A qué nos referimos con contexto en el diseño? La palabra deriva del latín contextus, que se refiere a todo aquello que rodea física o simbológicamente un acontecimiento. El contexto está formado por una serie de circunstancias que facilitan o perjudican el desarrollo de los proyectos. En el contexto de diseño, los problemas que intervienen son muy diversos y dependen del tipo de diseño que se esté abordando. También se toma en cuenta el paso del tiempo y cómo la modernización del mundo hace cada vez más complejo el diseño, ya que se debe adaptar al contexto, que es una fase o punto importante a considerar para el éxito de los proyectos. Por ejemplo, cuando se diseñan productos digitales, el contexto es una circunstancia esencial que a menudo pasa desapercibida. Este contexto incluye el entorno físico, las características culturales, las necesidades y o comportamientos de los usuarios y las condiciones ambientales. El diseño debe adaptarse a estas circunstancias específicas. Eso es exactamente el contexto. Entender que fuera de las pantallas está pasando la vida. Debido a esto, ya no se centra solo en el diseño como el responsable de la forma material, sino del modelado de las relaciones y estructuras sociales, ya que el diseño trata con el cómo deberían ser las cosas. La responsabilidad del diseñador es proponer, es generar argumentos sobre cómo debería ser la vida práctica y social. Para Richard Buchanan, filósofo y profesor de diseño, gestión y sistemas de información de la Weatherhead School of Management, Universidad Case Western Reserve, la dimensión comunicativa del diseño es de naturaleza retórica, la persuasión a través de las cosas, de artefactos, y no con las palabras. Entonces, entendiendo que el contexto forma parte crucial en el diseño, ya que debemos tomar en cuenta varios puntos clave, ¿qué problemas pueden interferir? El primer problema y que considero muy importante a tomar en cuenta es la comunicación. Cuando se comienza un proceso de diseño es importante escuchar las ideas raíz. ¿A qué me refiero con esto? A los cimientos, de dónde nacerá el desarrollo para la idea o diseño final. Entendernos con el cliente es primordial, alentarlo a ser específico y descartar ideas ambiguas para poder satisfacerlo. De otra forma, el resultado será igual de confuso que las ideas previamente dadas. Por ejemplo, la falta de claridad en el mensaje que se quiere transmitir. Un diseño sobrecargado o mal estructurado puede confundir al usuario y hacer que abandone el proyecto incluso antes de entender de qué se trata. Otro problema puede ser el de ignorar los principios básicos del diseño, como el equilibrio, la proporción, la alineación y la jerarquía visual. Estos principios, mostrados más bien como un ejemplo de experiencia por aquellos que ya han pasado por sus procesos de diseño, nos ayudan como una guía y nos alientan para mejorar el desarrollo de diseños. ¿Pero a qué se le llaman principios básicos? Son principios fundamentales que ayudan a crear composiciones visuales equilibradas, atractivas y efectivas. El primero sería el equilibrio en el diseño. Esto se refiere a la distribución visual de los elementos dentro del espacio. Este puede ser simétrico, o sea que los elementos estén distribuidos de manera igual o similar en ambos lados del diseño, creando una sensación de estabilidad de orden. También puede ser asimétrico, o sea que los elementos tienen un peso visual diferente, pero se organizan de manera que aún se percibe el equilibrio. Después está la jerarquía. Esta organiza los elementos del diseño
para guiar al espectador hacia lo más importante primero y luego hacia otros elementos. Los elementos más grandes o llamativos suelen atraer primero la atención. Seguimos con el contraste. Esta es la diferencia entre dos o más elementos en el diseño. El contraste es fundamental para la legibilidad y la claridad, además de crear dinamismo visual. También está la alineación. Esta se refiere a la colocación organizada de los elementos para que se vean ordenados y conectados entre sí. Una buena alineación crea cohesión y estructura en el diseño. También está la proximidad. Este principio indica que los elementos relacionados deben estar cerca unos de otros, mientras que los elementos no relacionados deben estar más separados. Esto ayuda a organizar el contenido y hace que el diseño sea más comprensible para el usuario. Después está la repetición. La repetición crea consistencia visual y unidad dentro del diseño. Repetir colores, formas, tipografías u otros elementos ayuda a fortalecer la identidad de un diseño o de una marca. Seguimos con el espacio en blanco o espacio negativo. Este se refiere al área vacía alrededor de los elementos en el diseño. Aunque puede parecer un desperdicio de espacio, es esencial para dar un respiro a la composición y evitar que se vea sobrecargada. Seguimos con la proporción. La proporción se refiere al tamaño relativo de los diferentes elementos en el diseño. Los elementos más grandes suelen atraer más la atención, como recién mencionamos en la alineación. Y la proporción puede usarse para destacar lo más importante en el diseño. También está el color. Este no solo tiene un impacto estético, sino que también influye en las emociones y percepciones del espectador. Los colores cálidos, como el rojo y el naranja, suelen transmitir energía, mientras que los colores fríos, ya sea como el azul o el verde, tienden a ser más relajantes. También el contraste de colores es esencial para la legibilidad y el atractivo visual. Por último está la unidad. Esto implica que todos los elementos de un diseño deben trabajar juntos para crear una composición coherente. El diseño debe sentirse como un todo completo y no como un conjunto de partes separadas. Como tercer problema sería no adaptar el diseño al público objetivo. Como todo proyecto, se debe tener un público específico al que se le presentará. Esto claro, tras investigar qué tipo de necesidades se presentan, para de esa forma adaptarlo. Presentar un diseño sin conocer el entorno podría generar poca importancia en dicho proyecto y terminaría a lo mejor por cancelarse. Es importante tomarse el tiempo para indagar en la audiencia, qué les gusta, cómo les gusta. Las presentaciones de los diseños dirigidos a empresarios, por ejemplo, deben ser totalmente diferentes a los que podrían ir dirigidos a adolescentes, a artistas o a deportistas. El siguiente problema podría ser la de estética, o sea, el equilibrio entre la funcionalidad y la estética. En muchos casos se presenta el desafío de lograr un diseño que sea visualmente atractivo sin comprometer su funcionalidad o usabilidad. Debemos ser cuidadosos para que la emoción o el orgullo de crear algo visualmente increíble no interfiera con la seguridad del proyecto. Es importante que seamos creativos, es verdad, pero sin dejar las normas de seguridad de lado. Como último problema podría ser la usabilidad y la experiencia del usuario. El diseño debe estar desarrollado de una forma que se adapte con facilidad al humano y su uso o interacción debe ser de forma sencilla y sin problemas. También debe estar adecuado para cualquier tipo de persona, incluso si ésta cuenta con una discapacidad. Como último punto, debe asegurar la comodidad y seguridad del usuario al interactuar con el diseño. Los problemas siempre varían dentro de los diseños, como ya vimos, debido a que tienen un enfoque diferente y uno como diseñador debe desarrollar una planificación adecuada para cada contexto. Es importante tomarnos el tiempo para comprender lo que haremos, dónde lo haremos y cómo lo haremos. Debemos escuchar al cliente, conocerlo y de esa manera nos evitaremos errores innecesarios y daremos una experiencia de trabajo satisfactoria.